Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzguenla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, versículo 30, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Qué día, hermanos? Sexto. Fueron pues acabados, capítulo 2, los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a leer juntos el 3, una vez más, Génesis 2:3. 1, 2 y 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Durante estos días que nos reunamos el domingo, hermanos, vamos a tratar un tema llamado el día de reposo y su relevancia para el creyente hoy. Una vez más, el día de reposo y su relevancia para el creyente hoy. Éxodo, capítulo 20, hermanos. Éxodo, capítulo 20. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, ¿en cuántos días, hermanos? 6. Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este tema, hermanos, soy muy consciente que va a incomodar a muchas personas que lo escuchen acá y también lo vean por video. Pero como somos una iglesia que va comenzando, una vez más le digo, hermano, tenemos que tener nuestros fundamentos claros. Y hoy domingo, hermanos, como cristianos, este día domingo es para nosotros el día del Señor. Por tanto, este día, hermanos, como les voy a enseñar a través de la Biblia, debe ser consagrado para el uso exclusivo de nuestra adoración a Dios y para el descanso de nuestras labores. Amén. Hermanos, cuando hablamos del tema del día de reposo y su enseñanza para el creyente, no podemos hablar de este tema en media hora todo lo que necesitamos hablar, porque es un tema que es extensísimo. Por eso vamos a tratarlo de hablar con calma, con calma. Luego de esta enseñanza usted va a tener que tomar decisiones en su vida, pero decisiones que no las va a tomar porque el pastor le diga que las tiene que tomar. No,
Si usted toma una decisión de consagrar este día para Dios y para su descanso, usted necesita tomar esa decisión no porque el pastor se lo dijo, sino porque Dios por medio de su palabra se lo está diciendo. Amén. Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesús enseñó lo siguiente. Proyectemos, no se ve nada. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vez más, Juan 14, 15, leámoslo juntos con fuerza, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pastor, yo amo a Dios. Y cierran los ojos así, se aprietan el pecho. Yo amo a Dios, pastor. Ve, dice el texto que no solo es decirlo. El que ama a Dios, guarda los mandamientos de Dios. El día de reposo, hermanos, voy a hacer varias claridades, respecto a este tema. Atentos y alertas. Cuando hablo del día de reposo, hermanos, tenemos la costumbre de pensar que esto es un asunto que solamente le competía al pueblo de Israel, el pueblo del pasado. Claramente, hermano, hay mandamientos en la Biblia que son específicamente para el pueblo de Israel. Hay comidas que usted y yo como pueblo cristiano y gentil, que no somos judíos, podemos comer. Podemos comer con libertad, comidas que los judíos no pueden. ¿Listo? A no ser que usted sea judío, pero pues no parece judío. Pero la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, ninguno de nosotros tiene sangre judía. Listo. Como no somos judíos, hay mandamientos en la ley de Dios que no nos competen a nosotros. Por ejemplo, hay restricciones alimenticias que está prohibido para el pueblo judío, no comer cerdo, por ejemplo. Pero el cristiano, el Señor Jesús y los apóstoles nos enseñaron que tenemos la libertad de comer todo. Todo, absolutamente todo, sin ningún tipo de restricción, siempre y cuando demos gracias por eso que comemos. Otra cosa que el pueblo judío tenía. Ellos tenían la costumbre de descansar de sus labores, de sus actividades, el día sábado, no el domingo. Para el pueblo judío, el domingo es un día comercial. Para el pueblo judío, el domingo es un día de actividad común y corriente. Para ellos el descanso comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Ese es el día de reposo para el judío. También, toda persona, atento hermano querido, que viviera con un judío, especialmente en Israel, en el contexto de Israel, estaba obligado en guardar el sábado como tal. Pero nosotros no vivimos en Israel. Nosotros no estamos en ese contexto. Es por eso que nosotros como cristianos, como seguidores del Señor Jesús, no guardamos el sábado, sino el día domingo, que es el primer día, según la Biblia, de la semana. Otra aclaración: ninguno de los mandamientos de la ley de Dios nosotros lo obedecemos para salvarnos. Yo no guardo el domingo, yo no guardo los otros mandamientos de Dios para salvarme, porque el único que a mí me puede dar el perdón de mis pecados, el único que me puede dar la vida eterna, el único que me puede dar acceso al cielo es el Señor Jesucristo y su obra a favor de nosotros. Amén. Entonces, cuando yo voy a enseñar del día de reposo, no estoy hablando de un mandamiento que se tiene que guardar para yo salvarme. No, el mandamiento del día de reposo es una práctica sana, bíblica, que debemos como cristianos apreciar, recibir y sobre todo practicar. Vea, ¿saben una cosa, hermanos? Hay cristianos en este día que ahorita están allá en un concierto en la Plaza de Bolívar, adorando a Dios. Nosotros no nos burlamos de esos hermanos, ni los criticamos. Si les gusta esa clase de música, no vamos a criticarlos ni a juzgarlos, pero muchos dejaron de ir a la iglesia hoy por irse allá al Simón Bolívar o donde estén haciendo el concierto cristiano. ¿Por qué? Porque no entienden la importancia de guardar el día
de reposo. Tampoco esto lo enseño, mírenme acá todos por favor por un momento, regálenme por favor su atención. Esto tampoco lo enseño para criticar a la hermana o el hermano que le toca trabajar hoy. Porque hay hermanos y hermanas que por algunos asuntos de fuerza mayor tienen que trabajar el día de hoy día domingo. Y hay hermanos que les toca de verdad súper difícil. Bajémosle un tricito, mi hermano, para que no afecte la grabación. Les toca muy difícil porque ellos me dicen, pastor, a mí no me dan descanso. Por ahí cada 15 días. Me encontré ayer una hermana que me dijo, la invitamos y me dijo, solamente en el mes me dan un día de descanso. Y no es el domingo, me lo dan entre semanas. Entonces hay asuntos que ya se saben de nuestro control, pero que debemos orar a Dios y decirle, mi Señor, aparte de que yo necesito un día para descansar, yo necesito tiempo para buscarte, yo necesito tiempo para aprender, yo necesito tiempo para instruirme, yo necesito tiempo para ir con mi familia a la iglesia. Señor, dame ese tiempo. Entonces vamos a hablar sobre el tema del día de reposo, pero usted no quiero que se sienta triste, mal, como si fuera un vil, sucio y desgraciado pecador, merecedor del infierno para siempre. No, hermano, entienda que hay situaciones, por ejemplo, Felipe, mi hijo, me preguntó, papá, ¿qué me aconseja que estudie? Yo le dije, cualquier cosa, hijo, que no te impida guardar el día del Señor, el domingo. Entonces Felipe me empezó a decir, entonces grábate enfermero y médico. Yo le dije, puedes hacerlo, hijo, pero tienes que tener presente que te va a tocar trabajar un domingo. Oh, papá, y que si quiero ser policía, si me entiende, hay profesiones que implican que usted tenga que trabajar un domingo. Pero escuche, hermano, si usted es un verdadero cristiano, siempre usted va a buscar la manera, el tiempo, la forma, y en oración le va a pedir la gracia a Dios para usted ir a su superior y decirle, Señor superior, lastimosamente no puedo estar hoy acá, o tengo que ausentarme por la mañana porque debo asistir a mi iglesia. Y hermano, eso se logra con el tiempo. Entonces mi motivación al enseñar esto no es criticarlo a usted, no es ponerle tampoco una carga. Hoy no, el pastor ahora nos enseñó que Dios manda, escuchen, que Dios manda que guardemos el domingo. Ojo lo que estoy diciendo, que Dios manda. No soy yo, sino Dios manda que guardemos ese día para nuestro descanso y para buscarle a Él con más tranquilidad y más voluntad. ¿Hasta ahí entendido, hermanos? Listo, Génesis capítulo 1, vamos a ver en primer lugar que Dios revela su reposo desde la misma creación. Repito, primero, Dios revela su reposo desde la misma creación. Dios revela su reposo desde la misma creación. En Génesis 1, 26 al 28 vimos que Dios creó al hombre. Dios bendijo al hombre. Dios le puso un trabajo al hombre. Dios le dijo al hombre que hiciera un trabajo, una labor. Cuando Dios creó al hombre, le puso un trabajo, ¿cierto? Que cuidara el huerto, que cuidara a su esposa, etc. Pero en el capítulo 2 donde leímos, vemos algo interesante, que después de que Dios creó todas las cosas, el mismo Dios del universo, todopoderoso, decidió también reposar. Interesante, porque lo que aprendemos aquí, les llama la atención, hermanos, es que desde el principio de los tiempos, Dios instituyó el tema del día de reposo junto con dos instituciones adicionales. Número uno, en Génesis 1, Dios instituyó, diga conmigo, la familia. Hermano, la familia no fue idea del hombre, ni de la sociedad de Dios. Dios fue el que decidió que la familia existiera. Primera institución desde la creación, ¿cómo se llama? Niños, ¿cómo se llama? La familia. Listo. La segunda institución creada por Dios desde la creación fue el trabajo. ¿Cuál fue la segunda? El trabajo. Claro, porque cuando Adán y Eva fueron creados, Dios le entrega a Adán la responsabilidad de cuidar el huerto, de mantenerlo. Entonces el trabajo no es como la canción mundana que dice que la hizo Dios como castigo. No, el trabajo, hermano. Ah, sí, eso sí se acuerda, ¿cierto, hermano? El trabajo no fue creado por Dios después de la caída. No, es que por eso, vea, pastor, es que por eso es que nos toca duro trabajar, porque Adán la embarró. No, hermano, el trabajo ya existía.
Y la tercera institución, hermanos, si usted ha leído Génesis conmigo juicioso, ahí donde leímos, la tercera institución es el día de reposo. Entonces son tres instituciones: la familia, el trabajo y el día de reposo, que Dios estipuló en su palabra. Quiero recordarles, hermanos, que este libro que yo tengo aquí llamado la Biblia no llegó del cielo así de repente, ¡pah!, y cayó completa, sino que Dios comenzó a revelarla de manera, diga conmigo, progresiva. Dios comenzó a revelarse al hombre poco a poco. Ella fue escrita de forma progresiva desde el Génesis, y desde allí Dios comienza a mostrar cuál es la voluntad para el hombre, cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Queridos hermanos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y esto nos enseña que Dios es el único, repito, que Dios es el único que tiene derecho de decirle al hombre, de dictarle al hombre y de ordenarle al hombre lo que debe hacer. Mira, hermanos, el único que tiene la autoridad, el derecho, como Dios, como juez de toda la tierra, de decirle a una persona que haga algo, que practique algo, que obedezca algo, es Dios. Dios entonces ha estipulado el día de reposo, y Dios fue el que lo mandó, no el hombre. Cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta maravillosa y preciosa iglesia, fuimos creados con el propósito primario de vivir para Dios. Todos los que estamos acá fuimos creados para darle la gloria en cada aspecto de nuestra vida. Génesis 1:28, por favor. Fuimos creados también para darle la gloria a Dios en el uso de nuestro tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 28, la palabra del Señor dice: los bendijo Dios y les dijo: fructifíquese y multiplíquese. Luego en Génesis 2:15, le entrega otro trabajo al hombre, aparte de multiplicarse. El trabajo para el hombre, ¿cuál fue? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y acá quiero aclararles algo, hermano. Cuando Dios le dio el trabajo al hombre, nunca era la voluntad, ni nunca es la voluntad de Dios que el hombre trabaje de domingo a domingo, 7 días a la semana y 365 días del año sin parar. No, esa no es la voluntad de Dios. Pastor, es que hay que trabajar. Hay que trabajar, pastor, trabajar duro, claro, pero nunca fue la voluntad. El hombre, debido al pecado, no tiene la capacidad de resistir eso. El hombre y la mujer que laboran necesitan descansar. Nosotros fuimos creados por un Dios, hermano, que actúa, un Dios que obra. La pregunta que yo le hago, hermano, es que si ese Dios que actúa y obra decidió reposar, ¿usted quién es para no reposar? Si Dios decidió detenerse por un momento y reposar, y simplemente dirigir, controlar, sostener su creación, porque Dios nunca ha dejado de trabajar en ese sentido, pero Él decidió reposar de toda su obra creativa. Entonces básicamente en Génesis aprendemos, escuchen lo que les voy a decir, hermanos, que Dios ha dejado un patrón. ¿Cuál es el patrón? Trabajo, descanso. Trabajo, descanso. Trabajo, descanso. Ese es el patrón. En este caso, ¿el patrón cuál es? ¿Cuál es bíblicamente el patrón? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hermana querida, tienes 6 días para lavar la ropa. Tienes 6 días para organizar las tareas de sus hijos o nietos. Tienes 6 días para organizar el mercado. Tienes 6 días para hacer aseo. Tienes 6 días para hacer sus vueltas, sus quehaceres, sus papeleos, sus citas médicas. Tienes 6 días para organizar su casita y que quede bien bonito. Tienes 6 días, hermana. El séptimo, Dios llama a que lo guardes, a que descanses de tus labores y busques a Dios. Hay iglesias cristianas que los hermanos le preguntan al pastor: pastor, ¿puedo faltar el domingo? La respuesta es: usted puede hacer lo que bien le parezca, con todo cariño. Pero usted tiene que entender que lo que bien le parece tiene que ser dirigido por Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué razón un cristiano que Dios le da 6 días a la semana no es suficiente para hacer todo? Jóvenes, escúchenme, tienen 6 días para hacer sus tareas, sus trabajos, sus maquetas, sus investigaciones, 6 días para organizar su cuarto, para salir al parque en las tardecitas o los raticos que pueda, tiene 6 días para visitar centros comerciales, tiene 6 días para lavar su ropa, tiene 6 días, tiene 6 días, tiene 6 días. Miren que Dios es bueno. Porque Él no nos pide 6 días de reposo y uno va a trabajar. Él dice: 6 trabajen, 1 reposen. Hermano, si
Si usted es capaz de ofrecerse un domingo a trabajar porque le pagan 150,000 pesos, recuerde que su alma vale mucho más que 150,000 pesos. Oh, pastor, eso está muy fuerte. Hermano, así son las cosas en la Biblia. El día de reposo, hermano, es estipulado por Dios y Dios lo reveló desde la misma creación. Primero, Génesis 2.1. Génesis 2.1, Dios nos da su ejemplo. Querido hermano que está viendo este video por Facebook, ¿qué hace en su casita? ¿Qué hace en su casita hoy cuando debía estar acá en la iglesia? Génesis 2.1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Quién fue el que se inventó la semana? Dios. Ahora miren acá para que no se confundan y no se dejen afectar por las falsas doctrinas. No sabemos si el día que reposó Dios fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No sabemos porque en ese tiempo los días no se llamaban así. Usted sabía que los días de la semana como los conocemos, lunes, martes, miércoles, jueves, o sea, esos nombres son nombres de dioses de la antigüedad, igual que los meses del año. Entonces no sabemos exactamente el séptimo día si fue lunes, martes, miércoles, jueves, para nosotros, ¿no? En ese sentido, lo importante es que hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? 6 días Dios hizo todo y el séptimo reposó. 6 días Dios hizo todo, el patrón, y el séptimo descansó. Usted, querida hermana, que me dice que no tiene para Dios, déjeme decirle, hermano, que no es que usted sí tiene tiempo. Lo que pasa es que su tiempo usted lo enfoca en otros asuntos. Lógico, yo lo entiendo, es su tiempo, pero recuerde que su tiempo tiene que estar controlado por el tiempo de su Señor. Versículo 3, hermanos. No me mire así, hermano, sonría, hermano, contento, hermano, qué bendición. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En primer lugar, lo que vemos en este texto, hermanos, y es lo que creería yo que vamos a abarcar nomás hoy, es que Dios nos ha dado ejemplo. Dios es muy bueno, hermanos, porque Él no solamente nos manda y nos manda y nos manda, Él nos da ejemplo, ejemplo y ejemplo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, le decía a sus discípulos que oraran. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? El Señor Jesús le decía a la gente que ayudara a otros. ¿Y qué hacía Él? Lo mismo pasa con Dios. Dios manda que reposemos de nuestras labores y dediquemos tiempo para buscarlo a Él, y Él nos ha dado ejemplo. Quiero decirles, hermanos, y quiero aclararles de una vez que tengan cuidado cuando usted se compra una Biblia, que a veces en la parte de abajo hay unas explicaciones, a veces acá. Cuando son versículos no hay ningún problema, pero a veces cuando habla del día de reposo, prácticamente en todos los versículos donde habla del día de reposo dice que es sábado. Eso no es cierto. Eso no es cierto, hermano. Según los versículos y dependiendo dónde estén los versículos, la palabra reposo o la palabra sábado tiene un significado diferente. Entonces nunca se guíe por eso que dice ahí. No, aquí se refiere a sábado, aquí se refiere a sábado, aquí se refiere a sábado. No todas las veces. No todas las veces. Por ejemplo, en este texto, querido hermano, de Génesis 2.3, síganme aquí, atentos. En este texto de Génesis 2.3, la palabra reposo es la palabra que se traduce como Sabbat. Falta el tablero para escribírselas, pero le explico. Sabbat significa algo que está relacionado con el contexto o con el concepto más bien de descanso. Ahí no está diciendo sábado, como se pretende decir. No, simplemente está diciendo que hay un día para cesar de las labores, descansar de las labores. Cesar no quiere decir en este caso que Dios estaba cansado, porque recuerden que Dios no se cansa. Usted es el que se cansa, Dios no. En Isaías capítulo 40, versículo 28, lo voy a leer acá, Isaías 40, 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa. Entonces no es que, no, pues pastor, lo que pasa es que Dios estaba tan cansado que decidió descansar. En ese sentido no, Dios no se cansa. Usted y yo somos los que nos cansamos, Dios nunca se cansa. Lo que quiero explicarle aquí en Génesis 2.3, síganme acá, es que las fuerzas de Dios nunca se agotan
Ni tampoco el pasaje de Génesis nos enseña que Dios entró en un periodo donde no hace nada. Hay gente que piensa que Dios creó todo el mundo y Dios simplemente se fue de vacaciones. ¿De bueno? Hermano, Dios no se puede ir de vacaciones porque si no el mundo colapsa. Dios sigue sosteniendo el mundo. Leí Isaías 40:28. Ahora vamos a Juan capítulo 5, hermanos. Juan capítulo 5. Dios no descansa en el sentido de que queda sin hacer nada. Pastor, pero ¿acaso el día domingo no es para dormir hasta tarde, por ahí hasta las 12? El día domingo no es acaso para uno hacer perecita. Primero que todo, la perecita es pecado y usted no hace pecaditos. Tengamos mucho cuidado con nuestra manera de hablar. Yo tengo personas conocidas, muy queridas mías, que cada rato dicen, ¡ay, qué pecadito, hermano! ¿Pecadito? Todo es pecado serio, hermano. Dígalo de otra manera, diga pobrecito, bueno, yo no sé. Juan capítulo 5, verso 3. ¿Qué pecadito, pastor? No, qué pecadote. Juan capítulo 5, versículo 3. ¿Me siguen, hermanos? ¡Sí! Se me fue el tiempo. Juan capítulo 5. Si oye, vamos a poner menos receso. Juan 5, 3. En esto, noten, yacía una multitud de enfermos, cojos, paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Luego en el versículo 6, el Señor Jesús, que es Dios, le pregunta a este hombre que tenía esta parálisis que si quería ser sano. De repente este hombre le responde, le dice algunas cosas y el Señor le da la orden: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué mandé a citar este texto, hermanos? Porque dése cuenta que Dios no ha cesado de obrar. Entonces, cuando decimos que Dios reposó, no significa que Dios se quedó quieto y ya no hace nada. No, Él sigue sustentando la creación y acá, por ejemplo, sigue haciendo milagros. En el versículo 17 de Juan capítulo 5, Jesús le respondió a sus discípulos: mi Padre, ¿qué dice el texto? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí está hablando la Trinidad. Y está diciendo: mi Padre trabaja y yo también. Entonces, cuando hablamos de que Dios reposó, no significa que Dios se cruzó de manos y que el mundo siga solo. Y ya como cree las leyes, que las leyes controlen todo el universo, que la naturaleza mande. No. Dios manda las leyes, controla absolutamente todo. Cuando Jonás llegó de Nínive, cuando Jonás se fue bravo porque Dios salvó a Nínive, se fue por allá a un lugar, se sentó en un lugar específico, se puso una enramada, Dios hizo posible que naciera una calabacera sobre él que le cubriera del sol. De repente la Biblia dice que Dios preparó un gusano que se metiera a la calabacera y la dañara. Dios preparó el gusano. Dios desde el cielo le dio la orden al gusano que entrara a la calabacera y la dañara. A ver qué hacía Jonás. Dios todavía trabaja. Entonces Dios está en control de todo, hermano, en el universo. ¿Cuál es entonces, hermano querido, pastor querido, el reposo dicho por Dios aquí? ¿Cuál es el reposo? Primer punto. Dios descansó. Dios descansó, no para quedarse sin hacer nada, no, Él sigue trabajando. Pero Dios descansó para declarar que la obra que Él había hecho en la creación está completa. Desde entonces ningún cambio permanente se ha hecho en el mundo. La obra creativa de Dios está culminada. Jóvenes, miren acá, no se dejen engañar cuando en el colegio le dicen: venimos de la evolución de millones de millones de millones de millones de millones de años. ¿Y quién comenzó eso? No, la nada. Y empiezan ahí a jugar con la mente de los jóvenes, y como los jóvenes ignoran la Biblia, cualquier cosa el profesor le dice: sí, profe, pues si usted lo dice es cierto. Si usted dice que venimos del mono, aunque toda mi familia es morenita, pero usted dice que venimos, pues usted lo dice, profe. La evolución es una gran mentira, el Big Bang es una gran mentira. Dios fue el que creó el universo, Dios creó el universo con su palabra. Necesita usted más fe para creer en esas cosas que creer en lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios reposó ¿para qué? Para decir: mi obra está completa. Segundo, Dios descansó o reposó para expresar un sentido de satisfacción y deleite. Acompáñenme a Éxodo 31, por favor, voy hacia el final. Éxodo 31, 17.
Éxodo 31, 17. Dice el Señor aquí, en su palabra, en Éxodo 31, 17. ¿Me están siguiendo, hermanos? Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, el pueblo judío. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Aquí la palabra, por ejemplo, reposó es diferente a la de Génesis. La palabra reposó aquí lo que significa es que él respiró, se refrescó, se reanimó. Eso es lo que significa esta palabra. Y por eso le estoy diciendo, tenga cuidado. Vea, acá aparece lo que le digo. 6 días trabajarán, más el día 7º, estoy leyendo el 15, el día de reposo. Y ponen arriba un numerito. Y abajo colocan, aquí equivale a sábado. No siempre, no siempre, no siempre. Ahí la persona que editó, porque recuerde, ¿qué es palabra de Dios acá? ¿Qué es palabra de Dios? De aquí lo que está de aquí para arriba. Por ejemplo, hay Biblias que están los textos bíblicos de aquí para acá y acá abajo una explicación. Exacto, eso es una explicación, pero la palabra de Dios es el otro. Entonces, acá lo que usted ve abajo es una explicación, pero no siempre la palabra reposo significa sábado. Entonces, en este caso, cuando Dios dice que descansó de su labor, básicamente Él respira, descansa, se reanima. Y es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, hermano. Vea, el ser humano necesita descanso. El ser humano necesita parar todo, parar de correr de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, y tomar un tiempo para concentrarse en Dios, para concentrarse en su palabra. Es por eso, hermano, fíjense lo que les voy a decir, que hay iglesias cristianas que aparte de tener su servicio en la mañana, también tienen uno en la tarde. ¿Por qué? Para incentivar que los hermanos guarden el día de reposo, porque se supone que el día de reposo es el día. Es el día. O sea, el día. Entonces, hermano querido, es el día. Pastor, o sea que hoy no podemos hacer nada, pastor. Hoy no podemos hacer nada, no, porque ojalá usted antes de venir se haya bañado. Ojalá pues haya podido tener la oportunidad, la bendición de comer algo. No vamos a llevar el día de reposo a ese extremo. No vamos a llevar el día de reposo a que usted literalmente no puede hacer nada. No, hermano, porque no se trata de eso. Recuerde que cuando Dios reposó, no se cruzó de brazos. Él siguió sosteniendo el mundo, pero ya no siguió creando de esa manera como creó en Génesis. Éxodo capítulo 23, hermanos, versículo 12. Éxodo capítulo 20. ¿Está aprendiendo, mi hermano, algo? También, hermano, con entusiasmo. Éxodo 23, 12. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Hermano, hay que dejar que descanse la lavadora, hermano, el domingo. Hay que dejar que descanse el lavadero, hermanas, el domingo. Hay que dejar que descanse la motito, el carrito. Ay, pastor, yo no fui a culto. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? Pues, pastor, el único día que tengo para la moto. Imagínese que usted el martes, que mañana es festivo, el martes llame a su jefe. Jefe, ¿cómo está? Buenos días. ¿Yo? ¿Dónde está usted? Que no llega al trabajo. Jefe, es que fue el único día que me quedó para lavar la moto. Hermano, recibirá pronto su carta de despido. ¿Por qué le tenemos más temor a un patrón que al Dios del cielo, hermano? Usted le cumple al patrón, usted le cumple al jefe, usted le cumple a un hombre mortal como usted y no le cumple a su Dios. Tercero, al reposar Dios en este día, lo que nos demostró inicialmente a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. Jóvenes, miren acá, Dios no creó a Adán y a Esteban. Dios creó a un hombre y a una mujer. Si en el colegio te están enseñando que tú puedes como hombre ser niña o como niña ser niño, no es verdad eso. Y si tú tienes una lucha con eso, ven para ayudarte, porque no es sano eso, no es correcto. Dios te creó a ti, hombre, Dios te creó mujer a ti. Eso está en tus cromosomas, eso está en tu biología. Pero pastor, es que a mí me gustan más los vestidos. Yo sé, yo soy hombre, pero me gustan más las faldas. Hermano, eso es una cuestión ya moral, ya que está afectando tu mente, que necesitas la ayuda de Dios. Dios creó a Adán y Eva y le mostró a ellos el tipo de reposo que debería permanecer por los siglos de los siglos.
Un reposo en donde trabajo 6 días, descanso 1. Trabajo 6 días, descanso 1. Cuarto y último, Dios reposó para establecer un patrón para el hombre y para el beneficio del hombre. Mire lo que dice, 2 textos más y oramos. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Hermanos, nosotros aquí en el sector hemos estado mirando e investigando, y aquí en el sector Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Se acuerdan el milagro que el Señor Jesús hizo? Ellos dijeron 7 y unos pececillos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús con esos 7 panes? ¿En cuánto tiempo se demoró haciendo eso? Ahora, pregunto, ¿no hubiese podido hacer eso mismo Dios al momento de crear el mundo? Claro. Pero Él decidió crearlo en 6 días. Para dejarnos patrón, ejemplo, y decirles: si yo, el Dios del universo, pude hacer todo en 6 días, ¿ustedes cómo me van a decir que no? Por eso el día anterior, Marcos capítulo 2, al domingo, tratamos en la casa, hermanos, de dejar la ropita de los niños para el otro día listos. El sábado lavar la ropita, organizar las cosas, hacer las tareas, tratar de dejar todo el día anterior para el domingo por lo menos tener un tiempo de descanso. Marcos 2:27. Marcos 2:27. Yo sé que hay cosas que no se van a poder hacer el sábado para que usted el domingo esté libre, pero trate. Último texto, Marcos 2:27, hermanos. ¿Cuántos están contentos que ya terminamos? ¿Están contentos que ya terminamos? Quedaron grabados. Hermanos, discúlpenlos. Marcos 2:27 y termino. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Claro, el hombre es el que necesita reposo. Por eso el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no creó el día y dijo: ¿qué hago en este día? ¿Qué hago en este día? Vamos a crear al hombre porque pues toca llenar el día. Dios creó al hombre y Dios, conociendo al hombre, dijo: ¿sabes qué? Sigue mi ejemplo. 6 días y 1 descansa. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, es Señor. Escuchen, hermanos, es Señor aún. No dice fue Señor en el pasado. Hubo un tiempo que fue Señor, no, aún es el Señor del día de reposo. Señor, ¿qué quieres que yo haga el domingo? ¿Qué quieres que yo haga el domingo? Es la pregunta que le debes hacer al Señor. Y el Señor, lógicamente, a través de la palabra te va a decir: reposa y búscame. Reposa y búscame. Reposa, ya, cálmate, descansa y búscame. Gloria al Señor por su bendito día. Próximo domingo, hermanos, vamos a continuar hablando porque quedó mucho tela por cortar. Inclina su rostro, mi querido hermano. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de poder detenernos para estudiar este tema tan importante de la necesidad de no olvidarnos de este día, y más en este tiempo moderno, en donde los cristianos han preferido otras cosas antes de darte a ti la prioridad. Yo sé, mi Dios, que hay personas que de verdad no pueden por causa de fuerza mayor, pero yo te pido que les ayudes a ellos a que en tu gracia puedan tener la posibilidad de obedecerte en este aspecto tan crucial. Tú nos das el ejemplo, tú nos has dado el patrón, tú has hecho todo lo que existe en 6 días y al 7º reposaste, cesaste. Y aunque sigues sosteniendo el mundo, sigues obrando en el mundo, tú nos das un gran ejemplo de lo que significa descansar. Descansar no simplemente es dormir el domingo hasta tarde, Señor. Descansar es que cambiemos de actividad, de una actividad secular a una actividad como esta hacemos, espiritual. Yo te pido que formes esta iglesia en ese principio, que todos los domingos la asistencia a la iglesia crezca, que todos los domingos haya un grupo firme y estable de hermanos y hermanas que entiendan este gran principio de la palabra, este gran mandamiento de la palabra, y lo puedan obedecer junto con su familia. Te pido que bendigas la vida de este pueblo querido y los acompañes
este comienzo de semana. Bendíceles en sus actividades, ayúdalos en sus necesidades, provéeles lo que ellos requieran y necesiten y cuida de ellos. Padre, en tus manos estamos, ayúdanos a seguirte y hacerlo de todo corazón. Amén. Amén.